Bien, buenas tardes. Sí, se oye bien, ¿verdad? Bueno, pues desde Ruta Conquistadores y desde la Asociación Cultural Liceo de Cavite queremos agradecerle su presencia, la presentación de este libro. El tiempo no nos acompaña con agua y ahora tenemos excesivo calor, pero agradecemos el esfuerzo que han hecho para estar aquí con nosotros. Del mismo modo, agradecemos al Ayuntamiento de Plasencia, que representa hoy a la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, aquí presente, la cesión de la sala. Muchas gracias, Marisa. La sala está encantadora, aquí estamos fenomenal, fresquitos. Queremos también agradecer a la Fundación Obra Pía de los Pizarros y a la Fundación Cultura de Extremadura la implicación con el apoyo a nuestras actividades, tanto a Ruta Conquistadores como a Área de Cavite. Y hoy tengo el honor de presentar a Luis Domínguez Acosta, de la Asociación Ruta Conquistadores, con motivo de su libro La cuna de la hispanidad. Creo que prácticamente casi todos los que estamos ya le conocemos. ¿Vale? Luisma es ingeniero y actualmente trabaja en la multinacional Siemens, desarrollando su trayectoria en el sector industrial y tecnológico sanitario. ¿Vale? Pero también tiene otra cosa, que es la historia, sobre todo la historia de su tierra, Extremadura. Su misión es clara, que no olvidemos de dónde venimos. Así se lo hizo saber a los chicos de la ruta que están en el 2025, a 200 jóvenes en Mérida, sobre el papel clave de Extremadura en la creación del mundo hispánico. Pues su asociación Ruta Conquistadores hace justo eso, recuperar la memoria de los extremeños que cruzaron el Atlántico, no con mitos, sino con datos. En la charla organiza rutas por los pueblos de Pizarro y Cortés y crea material para los colegios. Su libro, La cuna de la hispanidad, defiende una idea potente, que es aquella de que de una tierra humilde como Extremadura salió un legado enorme, un idioma, una cultura y un mestizaje que hoy une a más de 600 millones de personas, que no es poco. ¿Vale? En tiempos de leyenda negra y de memoria, Luisma propone algo sencillo: conocer nuestra historia para entendernos mejor, sin complejos y sin odio, pero con orgullo y la verdad. Y nada más, os dejo con él y con la cuna de la hispanidad. Gracias. A mí me gusta ser dinámico y moverme. ¿Me escucháis bien? Porque si me escucháis bien no pongo ni micrófono, como somos pocos, ¿se escucha bien por ahí atrás? Pues voy a capela, ¿vale? Bueno, primero agradecer a José Carlos, a Héroes de Cavite, al Ayuntamiento de Plasencia, a la Fundación Obra Pía de los Pizarros, a la Fundación Extremeña de la Cultura, como ha dicho José Carlos, porque han apoyado la edición de este libro, y a todos vosotros, porque con la que está cayendo ahí fuera, venir aquí ya se nota que tenéis madera de conquistadores y exploradores. Esto no lo hace un tío de la barra, esto lo hace nada más que extremeño. ¿Vale? Como ya he dicho, nosotros estamos promoviendo lo que se llama la Ruta de los Conquistadores, que pretende poner en valor ese legado histórico y patrimonial que tiene Extremadura vinculado con la epopeya americana. Es decir, geolocalizamos monumentos, definimos rutas turísticas, generamos cartelería QR con podcast que habla sobre los distintos personajes, los distintos procesos históricos, pero hacemos más cosas, como por ejemplo gincana. Estamos enfocados también mucho en los jóvenes, pues una serie de juegos para que ellos vayan explorando un casco histórico, conociendo el patrimonio que hay en ese casco histórico y al mismo tiempo aprendiendo la historia que une Extremadura con América. Hacemos vídeos, estamos en redes sociales, podcasts, pero bueno, dentro de este universo de la Ruta de los Conquistadores hemos sacado ahora este libro ilustrado. ¿Con qué objetivo? Con llegar a un público general. Aunque es un libro de historia, no es un libro que esté orientado a eruditos, a gente que se lee tochos de 500 folios cada noche y que sabe mucho de un tema. Lo que queremos ofrecer es una visión general para quién, para el ciudadano de a pie, es decir, para mi sobrino, para mi hermana, para mi madre, es decir, que la gente que vive aquí en Extremadura y que reside, que sepa un poco su historia en rasgos generales, sin entrar en mucha profundidad. El que quiera, luego ya puede profundizar, pero un poco saber quiénes somos y de dónde venimos, porque hay un concepto muy importante y es que Extremadura no se concibe sin América, pero tampoco América se concibe sin Extremadura. Don Hernando Pizarro, que es el que lleva la Fundación Obra Pía de los Pizarros,
me comentó una vez, él es descendiente de Hernando Pizarro, del Conquistador, y de Francisco Orellana, que exploró el Amazonas, que luego lo veremos. Y dice, Luisma, ¿qué nos define a los extremeños como pueblo? ¿Qué nos hace distinto a un andaluz, a un castellano manchego, a un castellano leonés? Realmente no somos tan diferentes. América es lo que nos puede dar ese perfil y hacernos ser un poco diferentes. Entonces, ese orgullo es lo que queremos un poco sacar a la luz a través de este libro, pero para la persona común, para la persona que quizás no tenga una atracción o una necesidad de indagar mucho en la historia, pero oye, me gustaría en líneas generales saber de qué va esta historia. Y de eso se trata este libro. Este libro sintetiza mucho, es decir, si hablamos de lo que es por qué se descubre América, por qué tantos conquistadores fueron extremeños, hablaremos de varios personajes, todo solo ocupa una página. Todo muy resumido en una página, para que tengas esa visión general. El tema es, vamos a ver el bosque, y ya sabemos cómo es el bosque, luego hablaremos de cada árbol, y el que quiera investigar más de cada árbol y subirse a la copa, pues puede hacerlo a través de un montón de material que ya está publicado y existe, pero vamos a hablar de visión general de todo. Si os parece bien, ojeamos el librito así en plan rápido, contamos 4 cositas para que os entre la curiosidad y luego compréis el libro, que la librería El Rincón de Pensar, que colabora con nosotros, tiene allí puesto un chiringuito. Lo primero de todo, ¿por qué se descubrió América? La gente enseguida dice, sí, eso es lo de Colón, lo del huevo que yo... Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué motivó a que se llegara a aquello? Como en todas las facetas de la vida, al final hay una motivación económica. ¿Y qué pasó? Pues que había un lucrativo comercio con Asia, donde venían porcelanas, sedas y sobre todo especias, que eran valiosísimas. Venían por la ruta de la seda, esta de Marco Polo, pero los otomanos, los turcos, dijeron, cortamos aquí este camino, el que quiera pasar por aquí mercancías tiene que pagar y mucho. Y ese y mucho hizo que fuera inviable este negocio. ¿Qué es lo que hacen las dos potencias que podían en esa época tener una flota lo suficientemente tecnológicamente avanzada para llegar a las Indias, a Asia? Pues solo eran Portugal y España. El Reino de Portugal intenta llegar a Asia bordeando África, que es esa línea azul, pero España, a través de ese loco que se llama Cristóbal Colón, dice, oye, nosotros vamos a llegar por el otro lado, navegando hacia el oeste. Se sabía que la tierra era redonda, o sea, eso del huevo y tal es un mito, ¿vale? Los portugueses eligieron el camino fácil, porque es muy fácil navegar con la navegación de cabotaje. La navegación de cabotaje es ir siguiendo la costa y siempre tengo una referencia visual. Sé dónde estoy. Es más, si me hace falta agua, me acerco. Si me hace falta comida, me acerco. Si hay peligro, me alejo. Pero el proyecto español era loco en aquella época. Nos vamos a meternos en un océano que no conocemos, donde no tenemos referencia de nada, y la tecnología está al límite para saber por dónde va. Y eso es lo que hizo Colón. Pero tuvo la mala suerte, o la buena suerte, de que en ese camino hacia las Indias se encuentra un continente enterito que va de arriba a abajo. Al principio pensaba que habían llegado a las Indias, a Asia. De hecho, Colón murió creyendo que él había llegado a Asia, pero bueno, luego ya otros exploradores y tal se dieron cuenta y dicen, no, esto es algo nuevo que está en medio. Pero era un problema. Acordaros que lo que queríamos era llegar a las Indias para negociar y comerciar con las especias. Y aquello era un problema, con lo cual la obsesión desde el minuto número 1 era cómo damos la vuelta a esto. Se iba buscando un paso por el norte, otro paso por el sur. Luego veremos que Balboa encontró, Vasconcelos de Balboa encontró el mar del sur a través de Panamá, luego les damos más detalles, pero esto al principio era un problema hasta que en 1521 Hernán Cortés llega a Tenochtitlán y dice, ostras, que aquí hay una civilización, que aquí hay oro, que aquí hay perras, que aquí hay comercio, y si nos encargamos a explorar esto en vez de irnos a Asia, que lo mismo el negocio está aquí. Y eso fue lo que cambió el mundo. ¿Por qué tantos conquistadores fueron extremeños? Varios motivos, pero el principal de todo es que los primeros que fueron allí eran extremeños. Y el efecto llamada, cuando tú te vas a otro sitio a trabajar, a buscarte la vida, a buscar una vida mejor, y no te va mal o te va bien, enseguida se lo dices a tu vecino, a tu primo, a tu tío. Y ese efecto llamada hace que los siguientes oleadas que vayan sean vecinos de la tierra. Y los siguientes, otros vecinos de estos vecinos y otros amigos de otros amigos. Con lo cual el 80%, sobre todo en los primeros años, de la gente que conformó el Nuevo Mundo eran extremeños por este efecto llamada. Vamos a ver unos personajes, así a modo rápido, que explican un poco todo este proceso. El primero es Nicolás de Obando, nació en Cáceres. Encontráis la torre esa de las cigüeñas que hay en Cáceres tan bonitas, pues de ahí era su padre, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Colón llega a América, al principio es solo el Caribe, las islas del Caribe, y como navegante más o menos no era malo, pero como gobernador era pésimo. Era tan pésimo
que los reyes católicos dijeron, este hombre no. Es más, Isabel la Católica le pegó 2 collejazos a Colón cuando él se presentó con unos indios que había traído en plan esclavo, y le dice Isabel la Católica, ¿pero qué haces? O sea, no puedes esclavizar a esta gente. Esta gente son súbditos de mi corona, son tan ciudadanos como tú, como un leonés, como un castellano, como un andaluz. De hecho, Isabel la Católica, en su lecho de muerte, dijo, cásense españolas con indios e indios con españolas. Y entonces quitan a Colón del medio y llega Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, extremeño, su madre venía de la zona de Brozas, su madre era de los Flores Lizaur, un linaje que sigue vivo, sigue habiendo Flores Lizaur ahí en Brozas, y él empieza a llamar vecinos. Lo que hace es que monta una flota de 32 barcos con entre 1.500 y 2.500 personas. Y lo que él hace es, dice, voy a replicar la sociedad castellana en estas nuevas tierras, con lo cual se lleva clérigos, artesanos, carpinteros, albañiles, agricultores, o sea, una réplica completa se la lleva para allá en esos 32 barcos. ¿De dónde captó a esta gente? Pues de la zona de Brozas, de Garrovillas, de Cáceres. De hecho, hay un grupo tan numeroso que los captó en Garrovillas que se hacían llamar los Garrovillas, y había allí como un gremio que eran los Garrovillas y era toda esa gente que venía de ahí. Pues a él se debe que todo el resto de los personajes que vamos a ver sean extremeños. Vasco Núñez de Balboa, Jerez de los Caballeros, este era un ficha. El Vasco Núñez de Balboa llega al Caribe, se establece en La Española. La Española es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. Él se establece allí y como buen tío de Jerez de los Caballeros, ¿qué hace? Pues poner una granja de cerdo. Pero se ve que la bellota del Caribe, pues no es igual que la bellota de la dehesa de Jerez, con lo cual el negocio se viene abajo, se arruina, tiene deuda por todos lados. De hecho le prohíben abandonar la isla hasta que pague la deuda. El tío se sabía que estaba hasta aquí, y era un tío que no valía para estar aquí. ¿Qué hace? Se mete con su perro de polizón en un barco que llevaba un tal Alonso de Ojeda, se mete de polizón en el barco, y esa gente, con ese barco lo que iba era a salir del Caribe y a intentar explorar ya la costa continental de lo que hoy es Venezuela, Colombia. En medio de la odisea marítima, pues obviamente lo descubren, y más cuando va con un perro. Pero fijaros cómo no sería este tipo que le da la vuelta a la tortilla y se convierte en el líder de esa expedición. Quita a Alonso de Ojeda del medio, se hace el líder y todos le siguen. Será un auténtico caudillo. Llegan a las tierras de lo que es Panamá, atraviesa la selva. Allí conoció al cacique Careta, era una tribu indígena que les ayudó mucho. De hecho, él se emparejó con la hija de este nativo, y van avanzando hasta que salen de la selva y ven un océano inmenso al sur. Acordaros que Panamá es un poquito horizontal, por lo cual ellos iban hacia el sur, vienen del Atlántico y llegan a un mar, el Mar del Sur, que luego ya se bautizó como Pacífico, y el que lo descubrió fue este personaje, nunca me lo he dicho, el personaje que era de Jerez de los Caballeros. Hernán Cortés, este quizás sea de los más conocidos. Medellín, otro ficha de cuidado, a este le gustaban las mujeres, le gustaban las aventuras un montón, estuvo estudiando en Salamanca, y bueno, él ya salta a lo que es la conquista, o la exploración y conquista de la América continental, de lo que hoy es México, y lo primero que hace es barrenar las naves. Eso de que las incendió se ve que no es todo cierto, pero las barrenó, nada más llegar, oye, destrozamos las naves y aquí no hay vuelta atrás. Lo único que hay es tirar para adelante, el que quiera bien y el que no, pues no tiene otra opción. Era muy inteligente, y lo primero que se dio cuenta es que los pueblos con los que él iba contactando estaban sometidos por los mexicas. Los mexicas eran un pueblo que tenía oprimido a todos sus vecinos, y de hecho requería hasta unos 20.000 sacrificios al año humanos. 20.000 sacrificios en una población de 2-3 millones, que es lo que habría allí en aquella época, eso era terrible. Entonces Cortés se da cuenta y empieza a buscar alianzas con otros pueblos, con los exantecas, totonacas, huevos chingos, y dice, oye, vamos a ir a derrocar a este que os tiene realmente agobiado. Enseguida encontró el apoyo de ellos. De hecho, no fue Hernán Cortés quien conquistó el imperio mexica o Tenochtitlán, fueron los aliados. Había 500 españoles y unos 80.000 indios nativos cuando se enfrentaron a los soldados de Moctezuma en Tenochtitlán. O sea, era una guerra de indios contra indios. Lo que pasa es que a un bando lo abanderaba un grupo de 500 españoles. Pues este fue nuestro Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés ya consolida Tenochtitlán, hay muchas historias que luego se ve de ahí, salen muy curiosas, pero bueno, ya os explicaré cómo acceder a ellas. Ya tienen una misión, vamos a ver, ya hemos conseguido el territorio para la corona castellana, pero ahora hay una cosa muy importante, tenemos que llevar la fe católica. Ahora nos puede sonar rancio, pero
si hacemos el ejercicio mental de que ahora nos es importantísimo o estamos obsesionados con llevar la democracia a cualquier país. De hecho, se están invadiendo o alentando ciertos conflictos bélicos en ciertos países para imponer la democracia, porque nosotros no concebimos otra forma de organización o de gobierno que no sea la democracia. Pues en aquella época era el catolicismo. O sea, ese mismo sentimiento era el catolicismo, era decir, ¿cómo que tú no crees en ese Dios verdadero? Si no crees en él, cuando te mueras vas a ir al infierno, o sea, vas a destruir tu alma. O sea, era un acto incluso de amor, obligarte a ser católico, porque lo que quiero es salvar tu alma. De hecho, hay por ahí una anécdota que me gustó mucho, y es que nacieron unos niños siameses y murió. Y había un cura allí en Nueva España que antes de enterrarlo dice, no, hay que hacerles una autopsia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si tienen un corazón o dos. Porque si tienen un corazón hacemos una misa, pero si hay dos corazones, hay que hacer dos misas para que estas almas se salven. O sea, para que veáis el nivel de conciencia que tenían sobre el catolicismo como algo que te salvaba en tu vida futura. Entonces, ¿cómo intenta hacer eso Cortés? Pues habla con Carlos V, me imagino que se hablarían en plan, colega, oye, vamos a mandar allí. Además, ahí tuvieron un vídeo desde mi punto de vista muy divertido, pues 12 apóstoles, como hizo Jesucristo. Vamos a mandar a 12 apóstoles. Y mandan a 12 frailes franciscanos que eran de un pueblito que está cerca de aquí que se llama Belvis de Monroy. Belvis de Monroy, de ahí salieron esos 12 franciscanos que, muy importante, tenían voto de pobreza. No podían tener ninguna pertenencia, solo la casucha, iban descalzos. Y le dice, pues los 12 os vais a México y evangelizáis aquello. Travesía de 4 meses, llegan al México continental, se bajan del barco, descalzos, sin equipaje, 1500 kilómetros hasta llegar a Tenochtitlan. Claro, los indios, de que ven bajarse a estos hombres, los llaman los motolinia. Motolinia en lengua náhuatl significa pobre, pero muy pobre, paupérrimo, o sea, los pobres de solemnidad. Los indios le llaman a eso los pobres, le ponen ese apodo. Bueno, llegan a Tenochtitlán, donde ya estaba Hernán Cortés, y la escena esta tuvo que ser impresionante, de verdad. Imaginaos, Hernán Cortés, el gran conquistador, el dueño de todo aquello, con sus ropajes y tal. Y cuando llegan estos 12 andrajosos, después de andar miles de kilómetros descalzos y sin ropa y sin equipaje, lo primero que hace Hernán Cortés es que se pone de rodillas y le besan los pies. Entonces los indios dicen, ostras, aquí el que reparte el bacalao son estos 12, no es el Hernán Cortés. Y eso lo cambió todo, porque el respeto que tuvieron desde ese momento la comunidad nativa a estos 12 hombres que son pobres, que no quieren nada, y el jefe de todo se pone de rodillas, eso fue un cambio brutal en sus mentalidades. Es más, esta gente ahora les habla de un Dios que es muy diferente al Dios en que ellos creían. Ellos creían, entre otros, en Huitzilopochtli, creo que se pronuncia así, que era este Dios que necesitaba sangre todos los días porque si no el sol no salía al día siguiente. Entonces todos los días había que matar gente para que viviera el Dios. Sin embargo, esta gente le dice, no, aquí hay un Dios que murió por vosotros en una cruz para que vosotros viváis. Y otra, que la historia es diferente, me conviene más la historia de los 12 franciscanos que la de los otros, que implica sacrificar a mi hijo, a mi hija, a mi hermana. Entonces, cambia la mentalidad, y luego la gran cosa que hicieron es que ellos eran conscientes de que si querían explicarle la nueva religión a esta gente tenían que hablar en sus lenguas. Entonces se ponen a aprender las lenguas nativas. Y aquí viene lo para mí realmente milagroso. Hago un paréntesis, 1492, reconquista cristiana, se acaba la reconquista, se descubre América, pero hay otra cosa muy importante, Nebrija escribe la primera gramática castellana. Que dice, bueno, es la primera gramática de una lengua moderna, no se habría escrito otra gramática del latín y del griego, siempre de una lengua moderna, de una lengua viva, no. Entonces, ahora pensamos, ¿cuál sería la siguiente gramática que se escribieron si la española fue la primera? Pues pensamos, pues era la inglesa, la italiana, la francesa, la alemana. Fueron estos tipos que escribieron la gramática de la lengua maya, del náhuatl, del mexica, del otomí. O sea, esta gente empezaron a escribir gramáticas de esas lenguas antes de que se escribieran en Europa, y gracias a eso, esas lenguas han llegado vivas hasta hoy. Si os dais cuenta, en Estados Unidos y Canadá poca gente habla lengua porque no hay documentos escritos que expliquen cómo se hablaba esa lengua desde hace 500 años. Y para mí eso es lo más importante y lo más desconocido que hicieron. Esto se convirtió luego en una revolución. De hecho, cuando España ya llega a las Filipinas, también se escriben las gramáticas de la lengua filipinas, como el tagalo. Pedro de Alvarado, mano derecha del Hernán Cortés, este era de Badajoz. En general, la aventura americana fue muy positiva, tanto para América como para España, pero no quiere decir que no hubo episodios crueles.
Y este era uno de los que se le iba la espada fácil. Mano derecha de Hernán Cortés, pelirrojo, de Badajoz. De hecho, los indios le llamaban el Tonatiuh. Tonatiuh en náhuatl viene a ser como el dios sol. ¿Por qué? Porque tenía un pelo como los rayos del sol y los ojos claros. Protagonizó la matanza del Templo Mayor y es uno de los conquistadores que más sangre dejó en todo este proceso, ¿vale? Luego conquistó también lo que es Centroamérica, lo que es El Salvador, Nicaragua, Honduras y tal. Catalina de Bustamante, de Llerena. La historia de esta mujer es increíblemente excepcional. Nace en Llerena, en una familia bien, con lo cual tenía cierta formación. Llega con su marido dice, oye, vamos a hacer las Américas como el resto de gente, que oye, que les está yendo bien. Pues Catalina parte con su marido hacia la Española, República Dominicana y Haití, y ella se dedica a dar clases a las hijas de la nobleza o de la alta alcurnia que había española en aquella zona. El marido muere y ella pasa del Caribe a la América continental, a México, y se encuentra con uno de estos 12 apóstoles, de los que vimos antes, y le dice, oye, tú que te dedicas a enseñar a las niñas, ¿por qué no te dedicas a enseñar a las niñas nativas, a las niñas indígenas? Oye, pues sí, porque imagina un poco en aquella época, la mujer estaba discriminada por el mero hecho de ser mujer, cosa que hoy no concebimos, pero si encima eras india, más todavía. Pero los franciscanos dijeron, hay que educar y proteger a estas niñas. Y eso me encarga Catalina de Bustamante, y crea un colegio para 400 niñas nativas. Una idea preciosa, pero un gobernador español abusó de una de sus niñas, y entró en cólera, tanto entró en cólera que se coge y se viene para España a hablar con Carlos V. Carlos V no le pudo atender, pero la atiende su mujer, Isabel de Portugal. Le cuenta lo sucedido, Isabel de Portugal, no te preocupes, que os vamos a proteger desde aquí, desde la corona. Y no solo le da protección, sino que le manda un cuerpo de maestras que llegan a Nuevo México y fundan 10 colegios para 4.000 niñas nativas. Y eso, para mí, fue uno de los grandes logros que demuestra el espíritu constructivo que llevó mucha gente que partió de aquí de Extremadura. Francisco Pizarro, de Trujillo, conquistó lo que es el Imperio Inca. Luego todo se conocía. De hecho, Hernán Cortés y Pizarro eran parientes. Francisco Pizarro estuvo con Balboa cuando descubrió el mar del Sur, y allí, hablando con los indios, les hablaban a los indios, pues, más hacia abajo está el Virú, que es rico, el Virú, Perú. Este se quedó con la copla y dice, pues, vamos a tirar más para abajo de Panamá. Y organiza varias expediciones, se asocia con Almagro, con un socio con el que se llevó fatal, de hecho los dos acabaron muertos por esas rencillas personales. Pero aquí hay una historia muy curiosa. En este avanzar hacia el Perú, están en la isla del Gallo, que se llama, y estaban muy desesperados. Se iban avanzando, pero no iban encontrando nada, todo era atravesar selvas, indios que te atacaban, no había oro, no había nada. Y claro, viendo que decaía el ánimo, Pizarro saca su espada y hace una línea en el suelo. Y dice, mira, por allí se vuelve a Panamá a ser pobre, por allí se va al Perú a ser rico, que cada uno elija. Y solo 13 cruzaron la línea. Esos 13 son los famosos 13 de la fama. Que uno de ellos, que se llama Juan de la Torre, es de un pueblo de aquí de al lado de Llerena, Villa García de la Torre. Hemos llegado desde Ruta Conquistadora a hablar con descendientes suyos y nos han grabado un vídeo que luego os digo cómo podéis ver esos vídeos. Pedro de Valdivia, de la zona de La Serena, no se sabe si de Villanueva o de Castuera, pero la familia era de por ahí. Mano derecha de Pizarro. Él ya había combatido con los tercios en media Europa, pero estuvo en la conquista de Perú con Pizarro. Cuando ya todo aquello se estabiliza en el Perú, le dice, yo voy a seguir más abajo, y él es el que conquista Chile. Y como placentinos sabéis que lo hizo gracias a la ayuda de una mujer que también se merece una estatua y que algún día se la haremos desde la Ruta de los Conquistadores. Inés Suárez, de aquí de Plasencia. Inés de Suárez, costurera, no se sabe quién era su padre, vivía con el abuelo. Llega un andaluz muy chulo por aquí, por Plasencia, se llama Juan de Málaga, y se la conquista. ¿Sabes? Loca perdida, se casan, muy bien. Y el Juan de Málaga dice, oye, allí en América la gente está haciendo pasta, me voy para allá, y cuando ya tenga yo pasta te vienes tú para acá. Pues Juan de Málaga se fue, le mandaba una carta, luego otra carta, y ya dejaron de llegar las cartas. Inés dice, este se ha ido a por tabaco y no ha vuelto, con lo cual se embarca a buscar marido. En aquella época era muy difícil que una mujer sola pudiera atravesar el Atlántico, tuviera permiso para ir a América, pero ella consiguió ese permiso de la corona.
Llega allí y lo primero que descubre es que su marido ha muerto. En esas rencillas personales que hemos hablado antes de los pizarristas, de Pizarro y Almagro, pues hay una especie de guerra civil. Su marido, que estaba en la parte de Pizarro, por uno de estos enfrentamientos, se cree que en la batalla de Salinas falleció, con lo cual esta se ve allí sola. Logra conseguir una especie de paga y una pequeña encomienda por lo que hizo su marido, y el de la parcela de al lado, del unifamiliar, pues era Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia se enamora. Esta que no tiene nada que hacer y el otro que está emprendiendo la conquista de Chile, oye, pues me haría falta una mujer como tú, organizada, tal, se apunta a la expedición. Lo increíble de Inés Suárez, para mí, son dos puntos fundamentales. No solo que la logística que preparó para la expedición de Chile de Pedro de Valdivia. Cuando estaban atravesando el desierto de Atacama, estaban a punto de morir de sed. Y ella tenía dotes de zaurí. Aquí en Plasencia se ve que ella buscaba agua. Y cuando estaban a punto de morir en el Atacama, ella encontró agua, hicieron un pozo. De hecho, ese pozo, luego en la web lo podéis ver, sigue abierto hoy, sigue teniendo agua. Se llama la Aguada de Doña Inés, y está en medio del desierto de Atacama, donde hay un pozo con agua y no hay nada más. Y ella salvó a toda esta expedición, que si no lo hubiera salvado no se hubiera conquistado Chile. Y luego, cuando ya funda la capital de ese nuevo territorio, que se llamó Santiago de la Nueva Extremadura, que ahora es Santiago de Chile, pues bueno, una empalizada, algo pequeño. Hubo un momento en que Valdivia sale con sus hombres a seguir explorando territorios alrededor, y se quedan unos 100, 200 españoles allí en el fuerte, y aprovechan para atacarle los indios. Desesperados. O sea, si te atacan 8.000 indios y sois 200, es cuestión de tiempo. O sea, no es mucho. Pues luego ahí los mapuches además tenían fama de ser muy bravos. Pues a la desesperada, y sabiendo que era la única acción porque se le iban a morir, hay un episodio muy sangriento que protagonizó Inés Suárez, que tenían presos a unos caciques indígenas de los pueblos alrededor, y ella cogió, les cortó las cabezas y se las arrojó a los indios que le estaban atacando. Es muy cruel, le salvó la vida, pero era inconcebible en el cerebro o en la cabeza de estos indígenas. ¿Por qué? Porque para ellos los caciques eran sagrados. Pueden hacer prisioneros, pero eso de matarlo y tal, no. Y luego que encima una mujer fuera la cabecilla de algo, tampoco lo concebían. Y si encima era pelirroja, que era una bruja más, o sea, ha aparecido una bruja, le ha cortado la cabeza a los que no se acuerdan y nos las ha tirado. Se fueron, pero muertos de espanto. O sea, fue realmente una batalla psicológica. Hernando de Soto, de Barcarota, estuvo con Pizarro en la conquista de Perú, se hizo enormemente rico. De hecho, a día de hoy se estima que su fortuna sería de unos 15 millones de euros, que yo me hubiera retirado, y más teniendo el Caribe allí al lado, y 15 millones de euros, pues a ver que son 2 días. Pero para que veáis lo que movía a esta gente: fe, fama y fortuna. Fe, las 3 F, lo que movía a los frailes; fortuna, la que movía a la mayoría, pero otros iban también por la fama. Y él no tenía fama. O sea, Cortés conquistó un imperio en el centro de América, Pizarro, y él estuvo con él, otro en el sur de América, pero él no había conquistado nada. Él no era una persona que pasaría a los libros de historia. Entonces dice, bueno, pues por esta regla de 3, en el norte habrá otro imperio. Y con su dinero financia una expedición y se va a explorar Norteamérica. Empieza por la Florida, Carolina del Norte, del Sur, lo que es Georgia, tal, llega hasta el Mississippi y allí muere de fiebres. Hubo uno de Zafra que se llamaba Luis de Moscoso, que fue el que hizo que toda esa expedición volviera otra vez para atrás a la Nueva España, lo que hoy es México, y la historia de este hombre acabó ahí. O sea, perdió toda su fortuna, perdió su vida, no encontró un gran imperio, pero exploró el sur de los Estados Unidos, y eso es muy importante. De hecho, en Estados Unidos a Hernando de Soto se le quiere mucho. Hay muchos colegios que se llaman Hernando de Soto, puentes, calles, parques. Hay una ruta turística de por donde él estuvo. De hecho, la primera Navidad que se celebró en Estados Unidos fue gracias a Hernando de Soto. Tiene un billete de $500, que ahora solo lo tienen coleccionistas, que eso no es normal, tiene que ser un personaje muy famoso. Una marca de coches de General Motors se llamó de Soto, y todos los coches eran preciosos, y en el capó lo que iba delante era la figura de un conquistador español con el casco, el morrión, que era Hernando de Soto. Otra cosa más importante: cuando el pelirrojo, el Donald Trump, asumió la presidencia de los Estados Unidos, en el Capitolio y tal, lo hizo a los pies de 2 imágenes de Hernando de Soto. Hay un cuadro de Hernando de Soto en el Capitolio y un friso que representa el enterramiento de Hernando de Soto cuando murió en el Mississippi. Y eso
eso está allí y eso hace historia. García López de Cárdenas, de Llerena, pues muy poca gente lo sabe, pero este hombre en la expedición de Vázquez de Coronado llegó a lo que hoy es el Cañón del Colorado. Fue el primer europeo que llegó al Cañón del Colorado y no lo bajó, pero fue el que lo descubrió. Alonso de Mendoza, de Arrovilla, era uno de estos de los Arrovilla, fundó la paz en Bolivia. Francisco de Orellana, de Trujillo, la historia de este hombre espectacular, porque al final recorrió 5.000 kilómetros que tiene el río Amazonas, fue el primero que lo exploró de arriba abajo. Estaban en los Andes y, bueno, por diferentes avatares llegaron al río y la única salida era dejarse llevar por la corriente, una corriente muy peligrosa. Si te acercabas a la orilla derecha, te tocaban los indios que estaban en el lado derecho; si te acercabas de la izquierda a la izquierda; si te bajabas a por agua, te pegaba un bocado un bicho. O sea, aquello fue una auténtica tortura. Y dices, mira, pues un viaje fluvial. No, aquellos no se murieron, bueno, murieron muchos, pero Orellana no. En este recorrido fueron atacados por unas mujeres muy bravas que ellos creyeron ver ahí a las amazonas de la mitología griega. Al principio el río se llamó el río de Orellana, pero luego se le cambió el nombre al Amazonas. Llegan a la desembocadura y dicen, pues ya acaba la historia. No, ahora tienes que volver al Caribe. Y los tíos volvieron al Caribe. De hecho, el barco que usaron para recorrer toda la Amazonas, ellos estaban andando por los Andes. O sea, lo que hicieron fue construirlos con madera, fundían las hebillas de los cinturones y tal para hacer clavos, para poder clavar, se quitaban las camisas para hacer las telas. O sea, era gente con un ingenio espectacular. Pues luego de ahí llegaron otra vez al Caribe, pero no se conforma con eso. Dice, no, voy a hacer ahora otra vez lo del río, pero para arriba. Y se llevó a la mujer y todavía lo están buscando. O sea, se sabe que se entraron en el Amazonas, pero no murió, parece ser, por una flecha envenenada, pero no se ha vuelto a saber nada de él. Diego García de Paredes, de Trujillo, su hijo también se llama Diego García de Paredes. El primero lo incluimos aquí, no estuvo en América, pero la historia de este personaje es brutal, es el mejor soldado de toda la historia de naciones. Para que os hagáis un poco una idea, un ejemplo, 300 duelos a muerte, obviamente ganó los 300. Pues lo ponemos aquí en el libro para entender un poco el linaje, o sea, de dónde procedían, de qué familias, de qué tipos venían todos estos que se metían en el Amazonas, que se metían en Tenochtitlán, que atravesaban desiertos. Pues es un poco, por decir, es que esta era la estirpe de esa gente. Ñuflo de Chávez, de Santa Cruz de la Sierra, a este le llaman el caballero andante de la selva. Se atravesó 2 veces el cono sur americano andando, atravesando la selva entera, desde la costa atlántica hasta Lima. Aprendió un montón de lenguas nativas, de hecho logró hacer muchos pactos con los nativos y fundó Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que es la ciudad más grande y más rica de Bolivia actualmente. También es el co-descubridor de las cataratas de Iguazú con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que según cuenta estaban en la selva un ruido. ¡Qué ruido, un ruido! ¿Cómo no sería el ruido? Que tardaron 7 días, desde que empezaron a escucharlo hasta que llegaron al ruido, 7 días. Y lo que encontraron fueron las impresionantes cataratas de Iguazú y fue co-descubridor junto con Álvaro. Mencía Calderón de Medellín, nos queda poquito, ya vamos muy rápido. Esta mujer, para que veáis, tiene una serie en Antena 3 que se llama El Corazón del Mar. Nace en Medellín, su marido tiene un cargo importante y le dicen, oye, lleva unas 100 doncellas de la nobleza hispana a Asunción, al Paraguay, para que los españoles nobles que estén allí se casen con españolas y no con indias, tema de la pureza de sangre, pues el marido, digo, bueno, pues venga, pues lo hacemos. Están preparando la expedición, una expedición larga, 2 años de preparación, muere el marido. Y esto lo quedamos aquí a medio hacer, dice, no, soy yo, que soy extremeña, yo me encargo. O venga, yo me encargo. Salen de Sanlúcar de Barrameda, temporal, iban con 3 barcos. Temporal que separa los barcos, bordeando cuando están por costas africanas le atacan piratas franceses. Esta logra intermediar para que no toquen a las mujeres que iban en el barco, a cambio de darle toda la riqueza sin poner ningún tipo de resistencia. Ya logran atravesar el Atlántico, pasaban hambre, hubo una epidemia de peste, medio muertos de sed. Llegan por fin a la costa de Brasil y allí estaban los indios esperándole con la flecha. Un ataque espectacular, mueren unos cuantos, aparecen los portugueses que ya habían llegado a Brasil, les salvan del ataque de los indios, pero los meten en la cárcel. ¿Y qué hacéis vosotros aquí? Si estos portugueses no tenéis ningún derecho hasta aquí. 2 años encarcelados. Logran, oye, venga, vamos a estar pim pam, venga, las buenas relaciones de los portugueses y los españoles. Y venga, pues nos vamos a Asunción, 2000 kilómetros andando, selva, montaña y ríos de anchos que no había que lo atravesar. Pues esta mujer
con las 100 jovencitas y dice que nos vamos a Asunción. Y 6 años después de partir de Sanlúcar de Barrameda, se presenta en Asunción con las mujeres. Esas mujeres dieron el origen a todas las grandes familias que hoy hay en Paraguay, Bolivia, incluso Argentina. Casi todas las estirpes de las grandes familias poderosas, ricas, vienen de estas mujeres. La historia de Mejía de Calderón, impresionante. Cieza de León de Llerena estuvo con Pizarro en la conquista de Perú, pero este era un intelectual, aunque era un conquistador, pero iba escribiendo todo lo que veía. Y de hecho, en su crónica del Perú, pues describe cómo vivían los indios, lo diferentes que eran unas tribus de otras, las comidas, los animales, las plantas. Hizo una auténtica enciclopedia, por eso se le conoce como el príncipe de los cronistas de India. También, muy importante, introdujo la patata, fue quien introdujo la patata en Europa. Y una cosa muy chula es que Julio Mena, que es un vecino de Llerena, ha rescatado su casa, la ha preparado y ha hecho una casa rural, con lo cual el que quiera puede dormir en la casa donde vivió Pedro Cieza de León, que fue el cronista, fue el conquistador y el que trajo la patata a Europa. Este ha sido un repaso de los personajes que tenemos en el libro así por encima, pero hay más. Y esto me llama un día con el tema de la ruta de los conquistadores el alcalde de Aciuchal. Dice que no has metido al conquistador de mi pueblo. No, que no has metido al conquistador. Sí, a Juan Rangel. Juan Rangel fue un conquistador que estuvo por la zona de lo que es Colombia, Venezuela. La verdad es que todo pueblo tiene su conquistador. Si tú te pones una lista, están todos. De hecho, si escaneamos el código QR, podemos elegir todos los municipios de Extremadura por orden alfabético o elegir personajes por orden alfabético. Y vas encontrando, y claro, los que hemos visto hasta aquí fueron los que despuntaron, pero hubo muchísimos con historias increíbles y es, como hemos dicho antes, lo que ha generado este vínculo que tenemos los extremeños con América y América con Extremadura. Una cosa disruptiva que hizo el Imperio Español en aquella época y que nadie hacía, o sea, cuando una potencia conquistaba un territorio, exterminaba al contrario. Pues nosotros nos mezclamos. Y ahí está el testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos, o sea, no. Vieron al otro un igual. Y de hecho se fusionaron genéticamente españoles y nativos. De hecho aquí vemos varios mestizos. A mí el que más me gusta es el segundo duque de Ahumada. ¿Quién es el segundo duque de Ahumada? El que fundó la Guardia Civil, que era descendiente de Moctezuma. Moctezuma, el enemigo de Cortés. O sea, Cortés se enfrentó a Moctezuma, pero Moctezuma cuando ya muere le dice a Cortés, cuida de mis hijos. Y él cuidó de sus hijos. Y no solo cuidó, sino que ocuparon cargos en la gran nobleza española. De hecho, en Cáceres está el Palacio de los Toledos Moctezuma, que desciende de aquello. O sea, se integró completamente al indígena en la sociedad española, pero cada uno con su rango. El que tenía rango alto, como Moctezuma, iba a la nobleza castellana, y el que era pobre como la rata, o como los pobres españoles que estaban como ratas también en el campo, ¿no? O sea, se integró respetando las clases. Con todo esto surge un concepto muy bonito que es la primera globalización. Una vez que España se asienta en América y ya se llega a Filipinas, ocurre una cosa. Con una única moneda, la misma moneda que esa que está ahí, que es el real de A8, se comerciaba en todo el mundo. O sea, fue la primera divisa internacional. Con esta moneda, desde Filipinas, se compraba y se vendía mercancías con Asia, con la India, con China. Todo eso se embarcaba en Filipinas en el galeón de Manila, atravesando el Pacífico, que el Pacífico se llamaba el lago español porque nadie tenía la tecnología para navegar por ahí sin perderse. Solo los españoles conocían las corrientes y tenían la tecnología naval y de velas punteras para poder entrar ahí. Hasta muchos años después no llegaron ahí holandeses, ingleses y tal, porque no tenían la tecnología, era una barrera tecnológica. Esas mercancías llegaban a América, y de América en la flota de Indias llegaban hasta España, normalmente Sevilla y Cádiz, y desde ahí se extendía al resto de Europa y África. Era un comercio único, global, con una sola moneda. De hecho, el real de A8 es el origen del dólar americano. El dólar americano, si os recordáis, el símbolo es como una S con dos palitos. Los dos palitos son esas dos columnas de Hércules y la S es la banda del escudo español donde pone Plus Ultra. Ese es el origen del dólar americano, porque de hecho cuando las 13 colonias americanas se independizan de los ingleses, la moneda que usan es esta, y ya años después sacaron su dólar americano. Producto de dos mundos. Yo lo explico aquí muy sencillo, fue un viaje de ida y vuelta. Algo tan extremeño como
nuestra comida típica, que es el gazpacho y la tortilla de patata, no tiene sentido sin América. Ahí está ese vínculo que hemos hablado antes. La patata vino de América y el tomate vino de América. Y de aquí fue para allá el café, que hay mejor que el café de Colombia. El tequila no podría existir sin los alambiques que llevaron para allá los españoles. Los cowboys americanos son los andaluces con su gorro de ala ancha y llevando vacas. O sea, se entremezcló absolutamente todo. Y no solo fueron productos, fueron tecnologías, fueron palabras. O sea, el español se llevó allí como lengua, pero el español a su vez se enriqueció con términos de las lenguas nativas, como tiburón, hamaca, o sea, tiza, chicle, o sea, todo eso viene también de ahí. La cuna de la hispanidad, que es la que da el título al libro. Realmente, la hispanidad no es una raza, es una cultura donde hay dos cosas básicas, que se habla el español, 600 millones de personas hablan español, y que esa cultura tiene un pozo católico, es decir, no quiere decir que todos los que estamos aquí somos católicos, pero nuestra cultura viene de ese pozo católico, donde se respeta al prójimo, se valora mucho la familia, o sea, esos valores que daba el catolicismo son los que han conformado la cultura hispánica, y hablando además en castellano, porque también la lengua moldea el cerebro, por lo cual hablar en español también te da una visión de la vida, que es lo que compartimos todos los hispanos. Todo esto podemos decir que surgió como ya en Guadalupe. ¿Por qué? Porque ahí es donde los reyes católicos le dijeron por fin a Cristóbal Colón, venga, tira para allá, a ver qué encuentra. Y también casi todos los conquistadores y exploradores extremeños, cuando iban al Nuevo Mundo, pasaban por Guadalupe a pedir protección. Cortés, Pizarro, Balboa, y luego cuando volvían exitosos, le daban las gracias. Entonces, ahí hablamos de la cuna de la hispanidad. Tenemos un par de páginas con la leyenda negra. Estamos viendo que últimamente se está utilizando la historia con fines políticos, y se cuentan auténticas barbaridades. O sea, no hay leyenda, tenemos que desmontar la leyenda negra, y aquí a los principales puntos, pues bueno, pues con algunos datos desmontamos. Por ejemplo, digo solo uno, por no extenderme. Los españoles robaron el oro. Cuando España estuvo en América, se sacaba en volumen al año un microondas. Al año, en toda América. De ese microondas, el 80% se quedaba en América para construir colegios, iglesias, acueductos, hospitales, universidades. Y el otro 20%, que hoy pagamos el 21%, era para sostener los gastos comunes del imperio tan grande que hemos visto antes. Pues ahora mismo, estamos hablando de que los españoles sacaban un microondas al año. Ahora mismo las empresas canadienses y norteamericanas sacan 15 lavadoras al año de las minas americanas, hispanoamericanas, y ahí no se queda el 80% en los países, ni siquiera el 20%, ahí se va todo a Estados Unidos y a Canadá, con lo cual eso de que los españoles nos robaron el oro se cae por su propio peso. O el tema del genocidio, ¿dónde veis más gente mestiza y nativa? ¿En Canadá y en Estados Unidos o en los países hispanos? Eso es lo que explicamos ahí. Tenemos una línea del tiempo. Tenemos un mapa de dónde eran originarios estos extremeños que hemos visto y dónde acabaron cada uno haciendo historia. Este mapa es muy interesante porque nos muestra la América antes de que llegaran los españoles, donde prácticamente había 3 imperios, si lo podemos llamar así, que eran los mexicas o aztecas, los mayas en el centro y en el sur el imperio inca, y los demás eran pueblos diseminados, sin conciencia los unos de los otros y todos los días dándose palos. Cuando llega a América, España, esa es la conformación, o sea, todo eso era España, no era de España, eso era España. O sea, la gente que vivía allí tenía los mismos derechos y obligaciones que la gente que vivía en la península. Es más, la capital económica y financiera del imperio era México. En México se acuñaba más moneda en un mes que en toda Europa junta en un año. O sea, la capital económica y financiera, el músculo del imperio, era México. Lo bueno también que había aquí, que alguien que naciera en Buenos Aires podía estar en Los Ángeles trabajando 2 meses después porque el idioma era común, las leyes eran comunes, la moneda era la misma. O sea, esto hizo un amplio mercado laboral, tecnológico, económico, y fue realmente el momento de mayor prosperidad de toda América. De hecho, eran mucho más ricas las ciudades americanas que las europeas, pero infinitamente. Luego vienen las independencias y queda fragmentado en esto que vemos aquí, que conforman todos estos países que hoy forman la hispanidad. Al final del libro tenemos un glosario para explicar ciertos conceptos, porque
Muchas veces cuando ya profundizas un poco, pues te habla de una encomienda, te habla de qué diferencia hay entre Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica. Son cositas para fijar algunos conceptos que ayudan a entender mejor esta historia, o por ejemplo que habla de la controversia de Valladolid, o el juicio de residencia, que es una cosa innovadora. Cuando un funcionario iba a América a hacer cualquier actividad, pues un adelantado, un virrey, un gobernador, cuando volvía a España tenía un juicio para ver qué es lo que había hecho y cómo lo había hecho, pero el juicio era obligatorio y cualquier persona podía denunciar y aportar pruebas, por lo cual cualquiera que venía con un alto cargo de América y volvía a España, le leían la cartilla y has sido corrupto, has maltratado a los indios. Como el veredicto fuera negativo, daba con los huesos en la cárcel. Eso hoy en el siglo XXI, y aquí en este país, es que ni no lo creemos que pudiera existir hoy en día, de que a todo funcionario con cargo de responsabilidad, cuando acaba su cargo de responsabilidad, se hace un juicio y cualquiera puede presentar alegaciones contra sus acciones. Pues en aquella época, hace 500 años, era lo normal, y eso lo explica aquí el juicio de residencia. Al final del libro, porque como hemos dicho, va orientado a gente que no quiere profundizar mucho tampoco en la historia, y también a los jóvenes, que los jóvenes de hoy son los adultos de mañana, que serán los políticos, los maestros y tal. O sea, tenemos que desde pequeño intentar meterle un poco a esta historia y que se sientan orgullosos. Hemos metido eso. Luego, si tú escaneas el código QR que viene en la última página del libro, pues tienes juegos como por ejemplo las banderas de la hispanidad. Del Perú tienes que averiguar los conquistadores. ¿Quién es este? Porque conquistó México, porque conquistó tal. O sea, es una manera amena y divertida para que los niños vayan bebiendo de la historia. El libro puede saber a poco, a lo mejor alguien dice, yo quiero saber más de este personaje, quiero saber más de este proceso histórico, de la globalización, de los productos que vinieron de América. Si os habéis fijado, todos tienen un QR. Si escaneas ese QR, pues ese resumen que hemos querido meter en una página ya se abre a una ventana muchísimo más grande. De hecho, tiene textos bastante más largos, tiene fotos, tiene vídeo. Mira, por ejemplo, este es un descendiente de, ¿os acordáis el pelirrojo ese que le gustaba tanto la espada? Pues este es descendiente de él, se llama Dailen Castro, vive en Puerto Rico, nos ha grabado un vídeo recomendando la ruta de los conquistadores, y si lo veis, se parece físicamente un montón a Pedro de Alvarado. O te recomienda, por ejemplo, series como Inés del alma mía, que los placentinos, si no la habéis visto, pues ya os doy un collejazo a cada uno que no haya visto luego. Pero no solo recomendamos texto y literatura, sino que también, oye, mira, esta serie te puede gustar relacionada con este personaje, o este libro, porque la serie de Inés del alma mía está basada en el libro de Isabel Allende de Inés del alma mía. O sea, hay una serie más de recursos para que quiera profundizar en un personaje o en un aspecto concreto hasta que se saque el doctorado. Estas me las sabía todas, porque las preparé yo. Pero ahora abrimos un momentito de preguntas, de si tenéis alguna duda, alguna curiosidad. Lo que sí os pido, porque nos va a pasar otra presentación, que sea breve, porque si empezamos un monólogo de hora y media, hay gente que dice, oye, que yo quiero preguntar, llevo una hora esperando. Yo luego me voy a quedar, que quiera tener una conversación más extendida o algo más concreto, obviamente estoy abierto a vosotros. Pero bueno, alguna pregunta, dudas, consulta. Venga, Rompeliero, que llevo aquí una hora hablando. Yo te voy a preguntar. Dime. La línea esta que traza el gobierno de Extremadura, entre mestizo, por algo se llama algo así. Sí. Que ha creado un instituto que te parece como Pues, abogado y bien. ¿y qué pretende? Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Extremestiza es una asignatura optativa para alumnos de segundo de secundaria. Segundo o cuarto, ahora no recuerdo. Bueno, bien. Se basa un poco en esto, en que los niños de Extremadura conozcan el papel que tuvo Extremadura y los extremeños en el nuevo mundo. ¿Qué pasa? Que políticamente también da un poquito de miedo, a lo mejor. O sea, ya sabemos, en todas las comunidades, y quizás también en la educativa, que no va a ser menos, pues hay gente que si tú dices, Hernán Cortés dice genocida, asesino. No, o sea, para eso está este libro, conoce la historia. ¿Hizo cosas malas? Sí. ¿Hizo cosas buenas? Muchas más. Pues al final, la verdad se impone. Entonces, han lanzado esta asignatura, pero yo creo, y es una opinión personal, con mucha prudencia. O sea, es optativa, vamos a hablar del mestizaje. El mestizaje, o sea, eso fue una disrupción en la mentalidad de la época brutal. Vamos a hablar de los productos que fueron de viñeros, vamos a hablar de estas cosas, de lo que es la hispanidad hoy, del idioma que nos une y tal. O sea, estamos enfocados ahí. Yo espero que poco a poco, y entiendo que será así, vaya tocando un poco la historia de los personajes.
porque hay historias preciosas, como la de la maestra esta que educó a 4.000 niñas nativas, o la que llevó a las 100 mujeres, o sea, hay un montón de historias que son maravillosas y también hay que contarlas. El descubridor de Balboa descubriendo el Pacífico, el Amazonas, o sea, hay historias que hay que contar, pero yo creo que será poco a poco. Eso es mi opinión personal. Yo te lo pregunto. Has hecho mención a un perro. Sí. Sé que en la música se utilizaron los perros en los alanos. ¿Puedes hablarnos algo de eso? Mira, el perro que se llevó Balboa era el Leoncito, que era hijo de otro perro que llevó al que descubrió la Florida. ¿Cómo se llama? Ponce de León. Ponce de León tenía un perro que se llamaba, no me acuerdo cómo, y el hijo de ese perro era, os digo, para que veáis lo entrelazado que estaba todo. Los españoles utilizaron tácticas psicológicas, ten en cuenta, 500 españoles, 80.000 indios enfrente. Entonces, el perro de guerra, que eran los alanos, que era una raza que venía muy importante, que eran perros de guerra, se les ponían unas armaduras y pinchos, y aparte de que atacaban, con lo cual infligían daño al enemigo, también asustaban mucho. O sea, ten en cuenta que allí no había grandes animales y te ves un animal tralciero y, o sea, era más el terror psicológico que provocaban los alanos que otra cosa. Igual que las armas de fuego, que es que los españoles llegaron allí como llevaban armas de fuego y se creen que eran UCIs de repetición de las que... No. Hernán Cortés llevaba 3 arcabuces. El arcabuz de la época era un palo con un tubo. Y ahora venían a atacarte los niños. Mete la pólvora, echa la pólvora, mete la bolita, no apuntes para abajo que se cae la bola. O sea, siempre deja apuntar un poquito para arriba. Dale con la mecha, ¡pum! Un tiro. Un arma tan rudimentaria que a más de 20 metros, si te daba resultado. Pues eso tenía más efecto psicológico, el estruendo, que el arma en sí. De hecho, en el tiempo que tú disparabas y volvías a disparar otra vez, ya te habían pegado unas 30, 40, 50 flechas, pero era el estruendo. O sea, esa arma psicológica, igual que los perros, la supieron usar muy bien los españoles. Sí, sí. Sí. Quería hacer, has hablado de los juicios de residencia. Y más que una pregunta es una puntualización, porque aquí atrás Su Majestad el Rey dejó entrever, o bien cortado en la entrevista y pareció que dejó entrever que bueno, que sí, que se hacían leyes pero que no se aplicaban. Nuño Beltrán de Guzmán sufrió un juicio de residencia. Nuño Beltrán de Guzmán era virrey de Nueva Galicia dentro del virreinato, ¿no? de la Nueva España. Lo digo porque sí, o sea, si te cogían, te cogían. ¿Vale? O sea, yo ahí estoy de acuerdo. O sea, claro, hoy tenemos normas que nos saltamos. Claro, hoy tenemos normas que nos saltamos y estamos aquí y vivimos en la península. Imaginaros las dimensiones del Imperio Español. Joder, a 4.000 kilómetros era difícil que alguien no metiera la gamba, pero si te cogían, te cogían. O sea, eso de que no se aplicaban las normas, pues, y el juicio de residencia de Nuño Beltrán de Guzmán no fue el único, o sea, se hicieron muchos. Y cualquier indígena, de hecho el de Nuño fue provocado por la denuncia de los indígenas. Ese hombre murió en la cárcel y pobre, o sea, la corona le quitó todo y lo metió de por vida en la cárcel. Otra cosa que me ha gustado cuando he dicho los indígenas, España jamás impuso el castellano. O sea, esta es la lengua franca de todo ese mapa que veíamos antes. El que quiera que lo aprenda. Ahora, el que lo aprenda va a poder hacer negocio, va a poder ser funcionario, va a poder... O sea, al final, todo el mundo quería aprender, pero se respetaba. De hecho, había en la corte, aquí en Madrid, había una serie de traductores y de abogados de todas las lenguas indígenas y era un auténtico garabato, porque tú podías pleitear en tu lengua nativa y te tenían que atender en tu lengua nativa. ¿Cuándo se impuso el castellano obligatorio? En las independencias. De hecho, cuando se independiza y se fragmenta América y se generan esos nuevos países, casi todos los indios estaban a favor del Imperio Español, de los realistas, porque como nos dejen en manos de esto, y es lo que pasó. Empezaron a perseguir a los indios, a quitarles las tierras que por ley eran suyas y a obligarles a hablar en castellano. Paréntesis. ¿Alguna cosa más? Os animo a que compréis el libro. Estaré encantado de firmar algunos si le apetece. Y muchísimas gracias por haber venido y haber aguantado
este chorro que no sé cuánto hemos estado, una horita aproximadamente, pero bueno, yo procuro que sea menos. También lo digo, no soy, como dijo antes, soy ingeniero, no soy historiador, o sea, no puedo daros esa información que os dan los investigadores, los historiadores, o sea, no, simplemente lo que estoy haciendo es robar lo que esa gente ha estudiado y ha producido, pero para llevarlo a un lenguaje un poco más de la calle, que yo creo que hace falta. Pues gracias a todos.